Y para eso hemos convocado al doctor Héctor Paglia. Héctor, gracias por venir como siempre. Un gusto, Cristian. Lo primero que te quiero preguntar es cómo empieza a jugar, porque Argentina y los países se pueden marcar una economía, digo, como Córdoba, pero también depende de la nación, y los países también dependen de un orden económico a nivel global. ¿Cómo entra a jugar esta guerra que tiene que ver mucho por carácter transitivo con el petróleo entre Estados Unidos e Irán? Bueno, yo creo que es la clave hoy. Hoy nosotros asistimos a un reordenamiento, valga la redundancia, del orden mundial. Sí. Dentro de esa estrategia que la lidera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hubo un hecho relevante a finales de febrero, que fue el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos sobre Irán, lo cual ha producido una conmoción, no solo por la suba de los valores del petróleo, sino también por el entorpecimiento en el abastecimiento de la cadena de producción. Ahí entra a jugar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, la dificultad que tienen países, por ejemplo, como Taiwán, de abastecerse para fabricar chips. Por lo tanto, los mercados que necesitan abastecerse de estos elementos tecnológicos también se ven resentidos. En un conflicto al cual Argentina lo alcanza, no solo por el conflicto en sí, sino porque el gobierno argentino ha tomado una postura muy clara. Estados Unidos. Se ha puesto del lado de Estados Unidos, de Israel, ha hablado de como si estuviera en guerra, diciendo vamos a ganar la guerra, lo cual lo involucra y lo cual lo somete a riesgos que hasta ahora eran desconocidos para el país. Con los antecedentes de la AMIA, del atentado a la AMIA, de Israel. Dicho esto, debemos señalar que Argentina no solo tiene inconvenientes derivados de la guerra, sino lo que tú decías al comienzo, tiene su propia agenda de debilidades y fortalezas en cuanto a un programa económico que ha demostrado que hasta ahora no tiene capacidad de poner en marcha el aparato productivo. Sí, estamos en recesión, Héctor. ¿Seguimos? Claro, de hecho, si nosotros tomamos el buen dato que fue el crecimiento del PBI del 4,4% durante 2025, lo entramos a desmenuzar y vemos que los sectores que han crecido han sido fundamentalmente el sector financiero, casi un 25%, el energético un poco, el sector de energía, el sector extractivo y el sector agropecuario. Pero el resto, el sector manufacturero, la comercialización, la construcción que hablaban en el bloque anterior, son sectores que se han visto muy detenidos en cuanto al nivel de actividad y ni mencionar sectores como los textiles, etcétera. Entonces, en una estrategia en donde el gobierno, procurando mantener la inflación bajo control, ha provocado un proceso de apertura económico bastante desordenado y bastante poco equilibrado, que es lo que pide Paolo Roca cuando dice equilibremos la cancha. A quien maltrató Milei varias veces. A varios empresarios. A esto se suma un maltrato y un desprecio, digamos, a todo lo que sea industria e industriales y hombres de negocios nacionales. ¿Cómo se explica, Héctor, este fenómeno de que teóricamente, y lo remarco, estoy bajando la inflación, pero cuando uno analiza en retrospectiva, ve que llevamos 10 meses de suba de inflación consecutiva? Digo, la más baja fue en mayo del 2025 con el 1,5. Estoy bajando la inflación, tengo un superávit con esa característica que acaba de marcar, pero seguimos en recesión con todos esos parámetros que acabas de marcar. Digo, y encima estoy juntando los dólares que el mercado me pedía a mí que hiciera. Bueno, son varios temas que hacen a la misma cuestión que venimos sosteniendo desde el año pasado. Al no existir un programa integral que tenga como meta el crecimiento y el desarrollo en forma armónica, indudablemente que si nos reducimos solamente a lo financiero y a generar excedentes, cualquiera sea el camino para pagar los compromisos de deuda, nos vamos a encontrar con estas dificultades, en donde los precios, como bien vos lo has señalado, hace desde mayo del año pasado que en lugar de decrecer, crecen. El propio presidente dijo en su momento, vamos a empezar en agosto un índice de precios
Que va a rozar el cero. Que va a rozar cero, y ya lo ha corregido, habla dentro de mi primer mandato. Pero lo dijo en una semana, cambió, digo, estuvo en la Bolsa de Comercio, vamos a terminar en cero en agosto y ahora ya lo corrigió. Exactamente. Entonces hay una serie de contradicciones que se vienen dando en donde el gobierno procura dar algunas señales positivas, como es la compra y la de reserva que le venía exigiendo el mercado y el Fondo Monetario Internacional, pero que no es suficiente tampoco, porque esas reservas que compra termina vendiéndoselas al Tesoro para que cumpla sus obligaciones internacionales. ¿Por qué se da esto? Porque el gobierno especulaba que iba a tener una gran afluencia de dólares a través de la cuenta capital. Nosotros aspiramos, quienes creemos en la producción y en la industria, que esa afluencia de dólares venga por la balanza comercial. Pero bueno, por la cuenta capital se esperaba que el gobierno iba a poder hacer colocaciones como hizo Mauricio Macri en su momento en el exterior, con bonos en dólares, iba a haber acceso de capitales, y lo único que se ha conseguido ahora, comprar dólares que provienen de colocaciones privadas a través de obligaciones negociables, de colocaciones que hacen las provincias de bonos. Tuvimos la puja con Puyaro de Santa Fe y el ministro Caputo, que le exigía que liquidara rápido los dólares que había obtenido los préstamos, y no más de eso, porque está en la ley de inocencia fiscal, los famosos dólares del colchón, cuyo resultado aún es incierto. Claro, porque la confianza no se termina de establecer. Para redondear, esto provoca un círculo vicioso. Sí. Es decir, el Banco Central compra dólares, emite pesos para comprar esos dólares, cree que con esos pesos va a monetizar la economía, pero los pesos desaparecen porque el Tesoro los utiliza para comprar los propios dólares que había comprado el Banco Central. Entonces seguimos con tasas de interés altas, seguimos promoviendo el carry trade como un mecanismo de financiamiento de muy corto plazo y muy perverso, y vemos ahora con cierta preocupación que la inflación, lejos de desinflar, sigue inflatando hacia adelante, lo cual puede conducir en este contexto interno e internacional a Argentina a un esquema de estanflación al cual se entra, pero no se sabe cómo se entra, pero es muy doloroso y es muy difícil determinar. Lo decía porque son números que marcan, digo, más allá que después podemos discutir la nueva metodología supuesta que va a dar el INDEC, que tuvo que ver mucho con la salida de Marco Labaña aparentemente, digo. Pero el relevamiento de expectativa de mercado, que es lo que manda a hacer el Banco Central a las consultoras, ya habla que está en el 3% la inflación de marzo. Si nosotros vemos las dos últimas fueron 2,9. Claro, si nosotros vemos la curva que se puede trazar de las estimaciones que viene haciendo ¿le viene pegando el REM? El REM, esa curva se ha desplazado hacia arriba, porque las expectativas, que es un factor fundamental en materia inflacionaria. Porque la confianza, Héctor. Exacto. Y las expectativas han crecido en materia inflacionaria. O sea que han sido muy benévolas la REM, digo, las expectativas. Todavía está un poquito por abajo, pero es creciente, o sea, la curva se ha desplazado hacia arriba. Héctor, esto sin duda, por carácter transitivo, se traslada a la provincia el manejo macroeconómico. Seguro. ¿Cómo ves la economía en la provincia en este contexto de la macroeconomía del gobierno nacional? Economía provincial. Yo creo que los estados subnacionales, y dentro de ellos Córdoba, están haciendo un gran esfuerzo frente a situaciones de incumplimiento por parte de la nación de los compromisos asumidos. El caso concreto de Córdoba es tratar de lograr caminos que confluyan a conseguir los flujos de fondos necesarios para la caja de jubilaciones y para las obras que debiera hacer la nación y que no las está Llámese haciendo. ruta, subsidio al transporte, por ejemplo. Entonces, el gobernador creo que con buen tino ha establecido un mecanismo de prioridades y ha dicho, bueno, hay obras que van a tener que esperar un poco y hay otras obras que las vamos a hacer y vamos a convocar al esfuerzo para poder llevarlas adelante. Pero las finanzas provinciales van a sentir y están sintiendo el golpe de esta caída en el nivel de actividad que le impide recaudar adecuadamente, el aumento de la morosidad, pues no solo algo que no dijimos recién. El 11% está pisando, histórico. Hay un aumento de morosidad
bancaria, pero también hay un aumento en la morosidad en la recaudación impositiva. Entonces ese combo obliga a los gobiernos provinciales a efectuar ajustes que Córdoba lo ha venido haciendo en su propia estructura burocrática y en su plan de obras públicas y en la discusión que hoy el ejemplo más claro es con el sector docente, muy finita que está haciendo en materia de actualización con salarial. La tercera oferta que le haría Claro, ahora. para que los salarios no se deterioren aún más, porque otro de los elementos que impiden que ese motor, que es el consumo a nivel nacional, se ponga en marcha, es que los acuerdos salariales, sobre todo en los primeros meses de este año, han empezado a realizarse por debajo del nivel de inflación. O sea, el poder de compra del salario de hoy es inferior al poder de compra de los salarios y jubilaciones de noviembre, diciembre del año pasado. Seguro. Ya como para ir finalizando, y te voy a proponer una hipótesis porque en tu lógica de economista has visto pasar muchos gobiernos, tanto provinciales como nacionales, digo. ¿Qué puede llegar a pasar en un año clave, que se convierte en la antesala de lo que va a ser las elecciones importantes del 2027, donde se renueva, entre otras cosas, el cargo más importante, que es el de presidente? Digo, ¿qué le quedaría al gobierno frente a este presente, teniendo en cuenta que su activo más importante, entre comillas, sería la economía? Sí, yo te soy sincero, Cristian. Del lado del gobierno espero poco y nada. Creo que va a seguir con su política, va a seguir, aparte de lo que ha dicho, lo dijo en la campaña electoral, lo dijo en la elección de mediano término, la gente lo votó sabiendo que esto es lo que iba a hacer. Lo que sí advertimos, que hay un cansancio ya en sectores sociales por los despidos, por las suspensiones, por la falta de poder de compra. La morosidad. Yo creo que hoy, fíjate vos lo que te voy a decir, la principal responsabilidad futuro la tiene la oposición. De forma tal que genere una propuesta que no signifique una Argentina pendular, sino que signifique un avance sobre la realidad actual que permita introducir parámetros de producción, de productividad, de mayor empleo, de inversión genuina, de menos alquimia financiera, de más desarrollo tecnológico y de algo que es muy importante. El mundo viene desarrollando un cambio paradigmático en materia tecnológica, de la mano de la inteligencia artificial, que va a producir una revolución y un reordenamiento del mercado laboral, del mercado tecnológico, de todos aquellos aspectos que hacen al desarrollo de una economía. Si Argentina no enfrenta esto, yo creo que esa es la oportunidad que tiene la oposición de generar una propuesta atractiva y superadora que saque a Argentina del movimiento pendular y la ponga en una situación de despegue económico. Porque los inversionistas seguro van a jugar su papel, digo, en esta economía. Van a esperar el próximo examen. Digo, pasó un parcial, si querés, que fueron las intermedias, donde ratifica. Pero ahora van a esperar el examen más importante, que son las elecciones del año que viene. Un parcial en donde un maestro de otro lado nos salvó. Sí, estamos hablando de Trump, exactamente, en este caso, un preceptor. Entonces, si en el 2025, con una elección de medio término, tuvimos el cimbronazo financiero económico que tuvimos, te puedes imaginar si llegamos al 2027 en la situación oficialismo-oposición en cuanto a propuestas que nos encontramos. Tuvo que tirar el título de $20 millones que nunca aparecieron para que gane la intermedia Milei, ¿no? Sí. Veremos cómo sigue esto porque es muy volátil esto. Gracias, como siempre. Igualmente, un gusto. Corte, hasta la semana que viene y volvemos. Producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.